¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Isaac Jiménez López. El día de hoy vamos a atender a un webinar respecto de solicitudes de devolución de saldos a favor para personas físicas. A lo largo de la sesión pueden interrumpirme en el momento que lo deseen si tienen alguna duda. Únicamente quiten el mute y con todo gusto podremos resolverla. Primeramente, saldos a favor de personas físicas es un tema que ha estado en boga en las últimas semanas, debido a que acaba de pasar la época de declaraciones anuales para personas físicas, recordando que es en abril de cada año, y nos topamos con una situación que las autoridades fiscales no han devuelto la totalidad de las cantidades a favor de los contribuyentes, las devuelven parcialmente o simplemente las niegan de forma arbitraria. Entonces, a lo largo del webinar, vamos a ver todas las opciones que tenemos como contribuyentes personas físicas para solicitar las devoluciones de saldos a favor a las que tenemos derecho. Les recuerdo, si en algún momento tienen alguna duda o inquietud, no duden en simplemente quitar el mute y participar del webinar. Primeramente, esta sesión es específicamente para personas físicas, pero como personas físicas podemos tributar en uno o múltiples regímenes, desde sueldos y salarios, actividades empresariales, que tiene varias modalidades. Recordemos que como una persona física con actividad empresarial tenemos el régimen general de personas físicas con actividades empresariales. Este es un régimen recomendado para personas que ya tienen un negocio que ya está generando ingresos, que ya tienen personal, que ya pueden tener o no deducciones de activos fijos, tales como un automóvil, como un, una construcción, un terreno, ese tipo de activos. Tenemos las actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas, las cuales tienen dos modalidades, la de pagos definitivos, y en ese caso pues ya no tendríamos la obligación de presentar declaración anual, o la de determinar nuestros ingresos y deducciones y bueno, pagar el impuesto correspondiente, el régimen simplificado de confianza, en el cual podemos o no tener retenciones dependiendo de con quién tengamos actividades, régimen de arrendamiento, el cual puede tener deducción, se le llama coloquialmente deducción ciega, pero bueno, la forma correcta de referirnos es una deducción ley en la cual no tenemos que comprobar gastos, únicamente aplicar un 35% sobre el monto de los ingresos obtenidos en el periodo. La enajenación, el cual es un régimen sumamente complejo, ya que puede tener retenciones y pagos provisionales en la misma actividad, los cuales podremos utilizar en la declaración anual. A lo largo del webinar vamos a explicar cómo es el proceso de la declaración anual y por qué sale el saldo a favor. Ingresos por intereses en los cuales va a haber retención y puede que haya pérdida fiscal y retención, entonces no tendríamos un ingreso acumulable y tendríamos retenciones. Obtención de premios, los cuales tienen retención. Ingresos por dividendos, los cuales tienen una retención del 10% obligatoria no acreditable, que es un pago definitivo, pero tienes la posibilidad de acreditar el impuesto pagado por la sociedad que distribuye el dividendo. Y el régimen de los demás ingresos, en el cual tiene una gama de actividades en las cuales podemos caer. Por ejemplo, ingresos obtenidos por dividendos de sociedades no residentes en territorio nacional, fluctuación cambiaria derivada de inversiones en el extranjero. En los demás ingresos vamos a tener cualquier ingreso que no exista en todos los demás bullets que tenemos aquí. Pero bueno, estas son las formas en las que como personas físicas podemos hacernos de recursos y debemos tributar. ¿Cómo funciona? Muchas veces le preguntan al contador de confianza, ¿tengo la obligación de presentar declaración anual? La verdad es que, salvo por ingresos por salarios, actividades a través de plataformas, si se obtienen ingresos por cualquiera de los demás conceptos que tenemos aquí, se tiene la obligación de presentar declaración anual.
En el caso de salarios, si percibimos un ingreso de más de 400,000 pesos al año, si tenemos más de un patrón, o si así se opta, es obligatorio presentar la declaración anual. En el caso de actividades a través de plataformas tecnológicas, si se obtienen ingresos superiores a los 300,000 pesos al año, ya es obligatorio presentar declaraciones mensuales y con ello presentar declaración anual. Ahora bien, el saldo a favor, ¿qué es? Bueno, el saldo a favor es es un efecto que deriva de las disposiciones fiscales. Los saldos a favor deben devolverse a las personas físicas que tienen este derecho. ¿A qué me refiero? A que el Código Fiscal de la Federación, el cual norma la forma de actuar de las autoridades fiscales y de los contribuyentes, indica que las autoridades fiscales tienen el deber de devolver. La forma en la que está escrito en una interpretación literal es imperativa. Esto es, que no es opción para las autoridades fiscales el no devolver. Deben devolver. Ahora bien, podrían preguntar, si deben devolver, ¿por qué llegan a tener tantos rechazos? Sobre todo en las solicitudes de devolución de declaraciones anuales. Bueno, esto lo vamos a atender más adelante cuando lleguemos a la parte de qué tipos de solicitudes de devolución se tienen que realizar. Pero primeramente, se tienen que devolver sí o sí. No es una opción para las autoridades no devolver saldos a favor. Ahora bien, este saldo a favor tiene que estar debidamente soportado. Es importante saber que el saldo a favor tiene una prescripción. Esto es que caduca. Es un derecho que si no ejercemos dentro de los 5 años posteriores a la fecha en que se presentó la declaración anual o la declaración que corresponda que contenga el saldo a favor, se extingue y ya no tendríamos la capacidad de solicitar. ¿Qué tipos de cantidades a favor existen? Existen básicamente dos. El saldo a favor, el cual resulta de la aplicación de la mecánica establecida en ley para la determinación del impuesto y proviene de acreditamiento de impuestos. Esto es cuando ya hemos pagado un impuesto por alguna situación y lo podemos restar del impuesto que lleguemos a determinar conforme a alguno de los regímenes que comentamos anteriormente. Existen los pagos provisionales, que son las obligaciones mensuales de pagar un impuesto sobre la renta respecto de cualquiera de las actividades citadas anteriormente. Esto es muy común para personas que son freelancers, por ejemplo, y que se dedican a actividades empresariales en cualquiera de sus modalidades. Tienen que efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Eso quiere decir que mes con mes vamos dando una cantidad que vamos a comparar al final del año contra el impuesto que lleguemos a determinar. Y por último, y el más común, las retenciones de impuestos. Es natural que en una persona física que tiene ingresos por sueldos y salarios, le retengan impuestos a menos de que gane un salario mínimo. Estas retenciones de impuestos se realizan con base en un cálculo de una tarifa establecida en la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en la del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual tenemos que buscar el ingreso que percibimos en una tabla. Posteriormente debemos de realizar una resta de respecto del límite inferior, multiplicarlo por la tasa a la que corresponde de acuerdo al ingreso y a este resultado adicionarle una cuota fija. Es un tanto complejo de explicar, es muy fácil si lo llegamos a ver en un tema práctico. No es el tema de este webinar, pero básicamente así se calcula el impuesto por retenciones de sueldos y salarios. Ahora bien, una vez terminado el ejercicio fiscal, el patrón debe realizar un segundo cálculo.
un ajuste anual de sueldos, en el cual determina si le retuvo de más o de menos al trabajador. ¿Por qué? Porque los ingresos pueden llegar a ser fluctuantes. Pensemos en un trabajador que percibe a lo largo de un ejercicio fiscal un ingreso extraordinario, como lo podría ser un bono. Este bono va a estar grabado para efectos de impuestos sobre la renta y se le tiene que realizar una retención de impuestos adicional a que normalmente se le hace. Al tener un ingreso superior, evidentemente va a causar más impuesto. Al ser un ingreso extraordinario, probablemente al determinar el impuesto anual se le retuvo de más al trabajador y de ahí proviene el saldo a favor. Este mismo efecto se replica en todos los demás regímenes donde podemos llegar a tener retenciones de impuestos. En el caso de actividades empresariales y profesionales tradicionales, hay una retención del 10% cuando se realizan servicios profesionales a una persona moral. Por lo general, una persona física con actividades empresariales y profesionales causa un impuesto de un 7% y se le retiene el 10%. Entonces, ese diferencial entre el impuesto causado y la retención efectuada va a derivar en un saldo a favor. Mismo caso para el régimen simplificado de confianza, tiene una retención obligatoria del 1,25%. Sin embargo, la tasa de impuesto a la que se causa va desde el 5,5%. Esa diferencia de tasas igualmente va a derivar en un saldo a favor. Mismo caso para arrendamiento, es una retención del 10% cuando se arrenda a una persona moral. En enajenación es un tratamiento especial, toda vez que si una persona física realiza una enajenación de un bien mueble, el adquirente debe retenerle a la persona que enajenó un 20% del total de la operación. Adicionalmente, se tiene que realizar un pago provisional con base en los años de tenencia del bien en cuestión. Esa retención y ese pago provisional van a generar de forma habitual un saldo a favor. Para el caso de dividendos y de premios y de intereses, hay retenciones. Sin embargo, como estos suelen ser ingresos pasivos y que generalmente se adicionan a otro tipo de ingresos, como lo serían actividades empresariales o servicios profesionales, si bien va a haber un saldo a favor por estas actividades específicas, al adicionar los ingresos al resto de los regímenes, suele haber un efecto únicamente de disminución. Pero el tema de ahorita es saldos a favor y vamos a atendernos a saldos a favor. Como comentábamos, existen estas dos modalidades, saldos a favor y pago del indebido. ¿Cuándo se da un pago del indebido? Son cantidades pagadas indebidamente, ya sea por error del contribuyente o de las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque un contribuyente puede presentar una declaración de impuestos cuando no estaba obligado a ello, o presentarla en lugar de una a la que se estaba obligado. Por ejemplo, una persona por actividades empresariales que tiene trabajadores debe presentar una declaración mensual por las retenciones efectuadas a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que al momento de llenar la declaración del periodo, existe una declaración llamada ingresos asimilables a salarios. Muchas veces, y de hecho esto ya se ha discutido con las autoridades fiscales, puede prestarse a la confusión y se mete una declaración por asimilados a salarios en lugar de una de sueldos. Una vez presentada y pagada la declaración, al contribuyente le llega un requerimiento por la declaración que no presentó, que sería la de sueldos y salarios. El contribuyente puede decir, yo sí pagué, yo sí realicé una erogación, aquí está mi acuse de recibo, aquí está mi comprobante del banco, pero el SAT va a decir, sí, sí pagaste, pero algo que no te correspondía. Fue error tuyo. Muchas veces el contribuyente va a querer compensar un impuesto contra otro, y no. En este caso no sería posible. Lo que tendría que hacer el contribuyente es presentar una declaración que modifique a la declaración de asimilados a salarios para detonar un pago de lo indebido y solicitar devolución sobre ese pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque el tratamiento específico para contribuciones retenidas es que sí, se puede hacer la devolución, pero a la persona a la que se le retuvo, lo cual
Sería un trámite bastante engorroso. Tendría que darle a cada uno de sus trabajadores copia de toda su información fiscal y bueno, esto no va a terminar bien. Entonces, lo ideal en este caso es que el propio contribuyente que realizó el error se autocorrija y presente una solicitud de devolución. Esta información no viene en ley, viene en un documento que es auxiliar en la interpretación de las leyes fiscales, que es la Resolución Miscelánea Fiscal, el cual es un compendio de reglas y opciones para los contribuyentes, así como de definiciones para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Perfecto. Muy bien. No hay dudas en el chat. Prosigo. Se habla mucho. Ah, sí, tenemos una duda en el chat. Ah, no. Todo bien, adelante. Muy bien. Permítanme volver a la presentación. Listo. Devolución automática. Se habla mucho en los últimos días de no me devolvió el SAT. Me dicen que me marca error. Probablemente es porque no presentaron la devolución como tendrían que haberla presentado. ¿Por qué? Porque una devolución, tal como la podemos ver en la página del SAT, es un beneficio al que tienen acceso solo determinados contribuyentes. Como les comentaba hace rato, la resolución miscelánea fiscal nos presenta una serie de opciones, una serie de beneficios que podemos utilizar en sustitución de las leyes fiscales. En el caso específico de la devolución automática es la regla 3.2.3 de la resolución miscelánea fiscal y prevé una devolución con menos trámites a como sería una devolución normal. Pero para eso se tiene que cumplir requisitos. Por ejemplo, que el impuesto determinado a favor sea una cantidad de entre los 10,000 y los 150,000 pesos. Solo se pueden hacer devoluciones del ejercicio inmediato anterior, en este caso de la declaración 2024. Indicar en el propio formato de la devolución que se opta por una devolución automática y finalmente la autoridad puede aceptar o negar esta solicitud de devolución. No hay más. Es o está bien determinada tu declaración y te la voy a devolver o no está bien determinada porque en mi revisión electrónica detecta alguna inconsistencia, definitivamente no se te va a devolver. Puede haber devoluciones parciales, sí, y la diferencia se tiene que solicitar en formato electrónico de devoluciones. La devolución automática sí es un beneficio, pero priva al contribuyente de la oportunidad de decirle a la autoridad fiscal el por qué tiene derecho a la devolución. Esto lo podremos ver a detalle en el formato electrónico de devoluciones. Esta es la forma tradicional, o más bien sin beneficios, de presentar una solicitud de devolución. ¿Cómo se tiene que realizar? Se realiza mediante buzón tributario. Es necesario tenerlo activo. Muchos contribuyentes suelen no prestar atención a este tipo de mecánicas y nunca se dan de alta en buzón tributario. Para la solicitud de devolución en formato electrónico tiene que darse de alta. Se debe de ingresar un estado de cuenta actualizado del contribuyente no mayor a 3 meses, presentar la declaración y es posible adicionar información a la solicitud. Por ejemplo, si nos están reteniendo impuestos por salarios, bueno, podemos anexar los comprobantes de nómina y presentar un escrito libre en el cual describamos, por ejemplo, que tuvimos más de un patrón y que ambos patrones retuvieron impuestos y que derivado de la retención de ambos patrones se deriva el saldo a favor. Esto le da a la autoridad elementos para determinar si o no es procedente el saldo a favor. Ahora bien, la autoridad puede realizar dos requerimientos de información máximo. ¿Por qué? Porque puede no estar convencida de la veracidad de lo manifestado en el escrito libre o de la información proporcionada. Entonces, solamente es para hacerle demás elementos. Una vez las autoridades tienen elementos suficientes, pueden dar tres respuestas. Una, aceptar totalmente la solicitud de devolución, aceptarla de forma parcial o negarla.
Lo importante y lo beneficioso de meter una solicitud de devolución de esta forma es que se puede impugnar la, el acto administrativo de la autoridad. Esto es, puede llevarse o a juicio o a un procedimiento llamado recurso de revocación, que bueno, ya no es tema de este webinar. Y con esto llegamos al final de este pequeño webinar. Si tienen alguna duda, con todo gusto podremos revisarlo en este momento. Y todo quedó claro al parecer. Pues no tengo más que agradecerles su asistencia. Espero les haya servido y muchísimas gracias por sus comentarios. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Este video se hace como adendum al webinar realizado, toda vez que el público no presentó una participación mayor y con la intención de cumplir con el tiempo requerido por la actividad, procederé a realizar algunas preguntas y respuestas que podrían surgir en este tipo de actividades. Primeramente, y tomando de base la presentación realizada, una pregunta que me he topado en la práctica profesional es si una persona física puede tener más de un régimen. Y sí, probablemente este tipo de preguntas hayan surgido por contribuyentes a los cuales se les ha metido miedo a las autoridades fiscales. Le dicen, no, no te des de alta en el SAT por estas actividades que vas a realizar, mejor cobra en efectivo. Y no, una persona física puede tener uno o tantos regímenes como requiera. Hay algunos que no pueden convivir o algunos que si tienes ambas actividades, forzosamente tienes que optar por alguno en específico. Por ejemplo, sueldos y salarios puede convivir con todos los demás regímenes que se tengan. Actividades empresariales puede convivir con todos los demás regímenes, excepto contra los que son también actividad empresarial, porque tiene que ser, porque es una misma actividad y se tiene que calcular el impuesto dependiendo de las condiciones en las que se realice la actividad. Ahora bien, el arrendamiento igualmente puede convivir con todos los regímenes. El régimen simplificado de confianza puede funcionar tanto para actividades empresariales como para arrendamiento. Asimismo, el régimen simplificado de confianza no puede convivir con ingresos asimilados a salarios, que los teníamos aquí en el capítulo 1 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tampoco puede convivir con actividades empresariales. De hecho, actividades empresariales con plataformas tecnológicas no puede convivir si se realizan actividades por una plataforma tecnológica y con el público en general. No puede convivir con régimen simplificado de confianza o actividades empresariales. Se tendría que ir todo el ingreso por actividades empresariales. Enajenación puede convivir con todos los regímenes, igual intereses, igual premios y dividendos. Como podemos ver, sí, sí se puede tener casi todos los regímenes a la vez, con ciertas restricciones. Ahora, otra pregunta con la que nos podemos llegar a topar es, por ejemplo, los plazos. Una solicitud de devolución normal tarda 40 días hábiles. Em, Muchas veces piensan que porque tiene el apellido de devolución automática, la devolución se va a realizar así, de forma literalmente automática. Presento mi declaración y en 2, 3 días ya tengo mi devolución. ¿Pudo ser así en algún momento? No lo es actualmente.
sobre todo porque las autoridades fiscales se han mostrado muy reacias a devolver las cantidades a favor. Pero al menos en la devolución automática como la tenemos hoy por hoy, la regla 3.2.3 no prevé un plazo reducido para la solicitud de devolución. Entonces estaríamos a los 40 días que marca el Código Fiscal de la Federación en su artículo 22. Serían 40 días hábiles sin requerimientos, entonces son aproximadamente mes y medio. ¿Qué pasa en una devolución normal por formato electrónico de devoluciones? Tenemos un plazo de 40 días, pero con dos interrupciones de plazos. La primera a los 20 días de presentar la solicitud y contaríamos con un plazo de 10 días para responder a la autoridad y la autoridad tendría un plazo de 10 días adicionales para emitir un segundo requerimiento, perdón, para emitir una respuesta, otros 10 días adicionales para emitir un segundo requerimiento y estos requerimientos interrumpen el cómputo de plazos, el cual pasa de 40 a, pensando en plazos máximos, hasta podrían ser 80 días hábiles. Y hago énfasis en hábiles. ¿Por qué? Porque en este plazo de 80 días hábiles, que en tiempo natural podrían ser hasta 5 meses, 6 meses, dependiendo, se van a interponer días feriados y puede que vacaciones administrativas a las autoridades, las cuales no se consideran días hábiles. Entonces, un plazo que inicialmente podría parecer corto, que es de 40 días, podría extenderse hasta los 180 días. Esto si no se hace un ejercicio de facultades por parte de las autoridades fiscales en términos del artículo 22D de Código. Entonces, esto ya complica muchísimo una solicitud por formato electrónico de devoluciones. Sin embargo, sigue siendo la mejor vía para realizar una solicitud de devolución. Ahora bien, otra duda que puede llegar a surgir. Pensemos en alguien que obtuvo, no obtuvo ingresos que estén dentro del espectro del título cuarto y que quiere presentar una declaración únicamente para obtener saldo a favor. Pasa mucho. Le preguntan a los contadores, oiga, contador, yo escuché que los honorarios médicos son una deducción para la declaración anual y como contador uno responde, sí, sí lo son. Pero ¿qué pasa? Que te dicen, ah, ok, yo tengo todos estos recibos de, pensemos, un médico particular, un SIMI, por decir algo, y los quiero facturar. La persona los factura y los quiere presentar en su declaración, pero esta persona no tiene ingresos. Pensamos que es una ama de casa que únicamente em, pues no percibe ingresos que sean grabados. Serían donaciones por parte de su marido. Y esta situación se tocó a lo largo del webinar, pero no a profundidad. ¿De dónde viene el saldo a favor? De aquí. Es impuestos que ya se pagaron y al confrontarse contra la determinación del impuesto anual, son mayores a la propia determinación del impuesto. Entonces, la diferencia es el saldo a favor. Pero una persona que no tiene ingresos, que no tiene retenciones ni pagos provisionales, no va a tener saldo a favor, así tenga todas las deducciones que se pueden hacer. Ahora, también entrando al tema de deducciones, muchas veces creen que por tener muchos recibos van a deducir la totalidad. Una persona, otro ejemplo, una persona por salarios, que únicamente percibe salarios y que percibe un ingreso anual de, pensemos, 500,000 pesos, pero que por cuestiones de la vida, llegó a obtener unas deducciones por una cantidad de 300,000 pesos, porque tuvo una complicación médica y gastó muchísimo en hospitales, que es una deducción autorizada, una deducción personal para efectos del 151 de renta, pero esta deducción está limitada. Está limitada hasta 5 UMAS anualizadas o el 15% de los ingresos del contribuyente, el que sea menor.
Esta limitante no aplica para estímulos fiscales, como lo sería el del 185 de renta, el cual te permite deducir un plan personal de retiro o para colegiaturas pagadas para descendientes del contribuyente. Pero de ahí en fuera, todas las demás deducciones personales están en este espectro de limitación en la deducción. Entonces, no por mucho tener comprobantes, pues se va a tener una deducción o un saldo a favor mayor. Está limitado. Y me parece que con esta addendum a al webinar, pues ya se estará cumpliendo con el tiempo establecido. Se agradece la participación de los asistentes y es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.